Bueno, doña Lucía Echevarría, ¿qué tal está usted? Hola. Acérquese el micro, que si no... Como ves, no me ha dado tiempo a secarme el pelo. Pasado mañana es mi cumpleaños. Pero el 13 bueno, es pero mi santo, bueno. y si alguien quiere comprarme un secador de pelo hiperpotente, pues yo estaré muy contenta porque no tendré que venir así. Lo más Bueno. potente del mercado a poder ser. ¿Cómo se siente cumpliendo los 45? Bueno, son unos cuantos más. No, me siento fatal. Como que fatal, pero por el amor de Dios, el otro día le veía yo diciendo, por Dios, es que ya tengo muchos años que no. Es que tengo muchos años. Pero que eso es malo, ¿no? Pues claro que es malo, porque mira, yo ya no me puedo ir de juerga. No puedo prácticamente comer según qué cosas porque las vomito inmediatamente. Pero él puede salir de juerga todavía, me lo estaba contando, lo cual me llena de envidia. A cambio, pues tiene usted un cerebro muy bien desarrollado y va Pues no creas, porque me olvido el móvil, las gafas, las llaves, todo. O sea, yo veo un deterioro que todo el mundo pues... No, es que la juventud está en el corazón, tu padre va a estar en el corazón. La juventud está muy sobrevalorada. Pues no, yo la sobrevaloro mucho actualmente. Vamos. En fin... ¿Y usted también está pesimista, don Iván Vélez? No, yo estoy estoico. Pues acérquese más al micrófono para así hacer llegar su estoicismo. Es que él todavía sale mejor de juerga. No, pero poco, de forma muy espaciada, ¿eh? Seguro. Esto no es lo que me estabas contando. Yo estaba hablando del pasado remoto. Bueno, ayer pues tuvimos nueva catarata de revelaciones por parte de Aldama. Existía la duda, hombre, y es razonable, de si Aldama iba a aprovechar su puesta en libertad para, después de haber lanzado toda una serie de anzuelos a la Fiscalía, pues decir, y ahora me piro a, yo qué sé, algún lugar sin tratado de extradición y aquí paz y después gloria. Pues no, Aldama está soltando bombas informativas. Lo de ayer pues implica ya al hijo de Ábalos, hace más imputaciones a Ángel Víctor Torres, se reitera en los temas de Santos Cerdán, implica a la mano derecha de la ministra María Jesús Montero, proporciona toda una serie de datos sobre más de un centenar de contratos de obra pública que habrían estado sometidos a un esquema de mordidas por parte de al menos 8 constructoras o 10 constructoras, y que mordidas que irían a Ábalos. Proporcionó un contrato sobre un piso de casi 2 millones de euros que le iba a regalar a Ábalos en la Castellana, contrato firmado con el hijo de Ábalos. Y bueno, pues aparte de dar toda una serie de detalles, pues Aldama hizo una propuesta que, comunicó que se ha ofrecido al juez Pedraz para desencriptar el móvil que le intervino la Guardia Civil, y dice, en ese móvil tienen ustedes los WhatsApps intercambiados con miembros del gobierno, conversaciones de audio grabadas, porque esta gente tiende a grabar todo lo que hace, tienen ustedes documentos, fotografías, etcétera, 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 con lo cual, pues bueno, nueva andanada contra el gobierno. ¿Qué les pareció a ustedes el tema? Yo lo primero es que, y le dejo hablar a Iván, es que Movistar o alguna de estas tendría que hacer una campaña con ese móvil, porque ¿cuánta memoria tiene ese móvil? ¿Quieres hacer caer un gobierno? Compra el nuevo iPhone con memoria de 300.000 gigas, ¿sabes? Pues no estaría mal. Es una opción. No, yo creo que a mí me parece que la clave está en el día que salió Aldama de la cárcel, ¿no? Que salió con esa rabia. Pues claro, él, por lo que vamos a ponerle todos los presuntos necesarios para este tipo de manifestaciones, él parece el gran conseguidor del PSOE, eso es lo que aparece, ¿no? Y claro, que se desentiendan de él le ha dado mucha rabia, ¿no? Incluso dijo, pues si quieren pruebas las van a tener. Claro, por otro lado, el juez tampoco le va a decir, oye, me creo que las tengas, sal. No me imagino que le habrá tenido que enseñar cositas, ¿no? Y van a ir apareciendo. ¿Las va a dosificar? Probablemente. Pero en ese móvil, como dice Lucía, tiene que haber, en esa gran memoria, tiene que haber de todo, porque es cierto que esta gente, por su propio modus vivendi, necesitan tener grabaciones, necesitan tener pruebas, porque no están jugando limpio. Entonces, yo creo que aquí el factor psicológico es importante,
por cómo salió ese hombre y cuando se metió en el coche diciendo, y os vais a enterar, Sánchez y demás, ¿no? Entonces saldrán cosas. ¿Hasta dónde saldrán? Lo iremos viendo. Por lo pronto es posible que ya hayan salido más cosas. Sí. Es que recordemos que lo que se ha presentado, lo que conocimos ayer es un escrito de 37 páginas presentado al Tribunal Supremo, y en ese escrito se hace referencia al ofrecimiento que ha hecho a Pedraz de desencriptar su propio móvil, que se le incautó por la Guardia Civil. Pero es que en el juzgado de Pedraz está la causa de los hidrocarburos, que está secreta. Entonces es posible que Aldama haya ya presentado más documentación en el juzgado de Pedraz, pero que no lo sepamos porque como está secreta no sea es no probable, sea más que filtrado, ¿no? posible, Y porque yo creo que, insisto, que el juez no va a fiarse de la palabra así alegremente de un señor. Hay una ¿no? cosa, ayer entrevistamos al portavoz de Aldama en este programa y dijo una cosa que yo creo que enlaza con lo que está usted comentando del factor psicológico, ¿no? Que es que Aldama se ve a sí mismo como la víctima del asunto. Es decir, dice, yo soy un empresario, yo hago negocios. Entonces, para hacer negocios, pues hay políticos que se dedican a pedirme mordidas. Y entonces, como quiero hacer negocios, pues no tengo otro remedio, porque este es el sistema que ellos han implantado, que pagar las mordidas. Y entonces, claro, si es verdad que tiene esa actitud, que tiene que tiene ese concepto de sí mismo, pues entonces, claro, sale de la cárcel con rabia diciendo, o sea, pretenden ahora poner el foco sobre mí, que soy el que no tengo más remedio que pagar las mordidas a toda esta panda de golfos. Pues os vais a enterar. Claro, ¿no? es que si es verdad lo que está apareciendo, que es poquito, que es la punta del iceberg, claro, ya el hijo de un ministro. Es que claro, estamos hablando ya de una trama enorme, o sea, la cantidad de nombres que han salido, insisto, si es verdad que hay pruebas, es que es todo un sistema, es que es todo una Claro red, que es todo un sistema. Bueno, yo creo que además le dejó el apartamentito a Torres, cerca de mi casa, por cierto, para sus asuntos, precisamente para grabarle, sino para qué. Entonces demuestra que los golfos apandadores estos no solo son golfos, sino que son tontos. O sea, a mí hay un tipo al que o se creen impunes. O se creen impunes. Hay un tipo al que le estoy induciendo al delito, porque esto es inducción al delito, y al que le estoy chantajeando y me deja una casa para que tenga reuniones con unas amiguitas. Yo ya sé que es como cuando vas a Cuba Bueno, o Marruecos. ahí estamos dando por sentado que eran reuniones con unas amiguitas. Aldama no igual dice eran eso. amiguitos. Aldama lo que dice era encuentros de diversa naturaleza. Entonces, oiga, pues pueden ser reuniones de negocios, sí, claro, pueden ser retiros de oración, retiros espirituales, de todo puede ser, claro. Partidas de póker, ¿no? Seguro. Puede ser, por supuesto. ¿Usted cree que era de contenido sexual? No necesariamente, pero vamos, diversa naturaleza, pues... Ya. ¿Le suena a eufemismo? No... las reuniones de negocios no las vas a tener en un pisito en Atocha, esto ya te digo yo. Desde luego, el pisito se pone en Atocha porque bajas directamente del AVE, discretamente, vas andando, no te tiene que llevar nadie, ese es el truco. ¿Qué está por mira, eso está bien visto. ¿Qué está por Antón Martín o por ahí? ¿Por dónde está el piso? No puedo decir. Pero ¿sabe usted dónde está el piso? Sospecho vale. Porque hay una serie de apartamentitos a eso dedicados. Entonces, son cucos. Son muy cucos. Blanco y en botella me suena que es eso, pero yo no lo sé. Pero el truco es que precisamente tú te bajas del AVE, vas andando y no hay ningún rastro, no hay un coche, no hay un chofer, ¿sabes? Ya. Bueno, pues diversa naturaleza. La gente piensa en todo. Ahí cabe todo. Claro, yo quería decir tres cosas, aparte de que el 7 de diciembre es mi cumpleaños y acepto cualquier tipo de regalo. Y el 13 mi santo. Una es... Hay tres, yo siempre intento verlo todo desde la psicología social, y aquí hay tres cosas: difusión de la responsabilidad, saciación del estímulo y indefensión aprendida. ¿Por qué dices que aquí todos se creen impunes? Porque cuando tú entras en un grupo, esto se llama delirio psicótico compartido, si va a lo peor, pero cómo se crean las sectas, cómo se crean los grupos tipo Manson, cómo se crean las mafias. Pues se crean, los grupos tipo Manson se crean igual. Ha subido el listón, Lucía. No, porque en el fondo es una cuestión de grado, pero el sistema en el que funcionan es el mismo. Yo entro y hay una difusión de la responsabilidad. Si todos lo hacen, que es la misma que siente Aldama, si él me lo pide, es que se debe hacer. Por lo tanto, el ministro A dice, coño, el ministro B está forrándose, no me voy a forrar yo.
Si le van y te ofrecen un pisito con unas amiguitas, dices, es que Ábalos también ha estado aquí, ¿entiendes? Cuando es un grupo muy cohesionado y con una especie de pensamiento único, esa responsabilidad se diluye, porque si todos lo hacen, eso es como cuando ibas por la calle y uno se quitaba la mascarilla y todos se lo quitaban. Hay un montón de experimentos en psicología social, por ejemplo, el de las rayitas estas de Solomon. Llegan unos y ponen unas rayitas y hay una más corta y preguntan, ¿cuál es la más corta? Y entonces 10 personas que están pagadas por el investigador dicen esa. Entonces el último dice esa también, es la más larga. Pero van a un examen y entonces empieza a salir humo y los pagados por el investigador que están haciendo el examen no se levanta. El último tampoco se levanta porque los demás no lo están haciendo. Eso aplicado a una cosa grande funciona así. Y así funcionan las mafias, las sectas, los gobiernos pues corruptos. Ahora que y habla todo. usted de ese tipo de símiles, Sí. puestos a comparar lo de Sánchez y su trup con alguien, La familia Manson. Yo no compararía con la familia Manson. Pues, aunque Tal no lo como está creas, evolucionando esto, yo compararía con con el reverendo Jones, que llevó a todos sus seguidores a la inmolación Ahí es colectiva. donde quería ir. Vamos a ver. Bueno. Punto 2, la asociación del estímulo. ¿Esto qué es? Si a ti te llegan a contar todo esto de golpe, se lía la mundial. Pero como te han ido dando trocitos, entre otras cosas, porque los medios te van dando las cosas en capítulos como un culebrón para ganar más dinero, tú te vas un poco acostumbrando. Entonces, bueno, no es para tanto, unas mordidas por aquí y por allá, pero es que si no gana la ultraderecha. Y la tercera es la indefensión aprendida, que es lo de Jones. Tú coges a un perro y le pones en una jaula, que estoy segura que todo el mundo ha escuchado este experimento, que es muy cruel además. Si el perrito, a veces es una rata, da aquí, le cae agua y comida, pero si da aquí, le cae una descarga eléctrica. Entonces, cuando va aquí, pues como, nunca le doy a esta. Pero de repente empieza a ser aleatorio. Algunas ratas se vuelven locas y empiezan a darle a todo hasta que quedan electrocutadas y normalmente los perros se quedan en una esquina, aterrorizados. Entonces, cuando te están dando todo esto, ¿qué siente el ciudadano normal y corriente? No hay salida. No hay salida, todo es horrible, no hay forma de arreglar esto y es peor que gane la ultraderecha. ¿Les has convencido de que, bueno, son cosas que pasan? Entonces, todo el mundo está en son cosas que pasan. El propio Aldama dice, bueno, pues yo pago mi mordida porque son cosas que pasan. Todo el gobierno es, bueno, si este lo está haciendo, no le voy a hacer yo. Y al final su votante es, bueno, esto son cosas que pasan, es el peaje que tengo que pagar para que no gane la ultraderecha. Está muy mal planteado cómo lo hemos ido haciendo, porque si lo hubiéramos sacado todo de golpe, o sea, no ir avisando. Pero ahí los medios no es que lo saquen poquito a poquito para ganar más dinero, doña Lucía. Algunos sí. Bueno, no lo sé, pero Algunos vamos, normalmente los medios lo que hacen es cuando tienen una noticia, la sacan. No. Si pudieran tener todo el panorama, pues entonces... Te aseguro, porque trabaja en medios, que a veces tienen de todo y lo van sacando en entregas, porque cada clic te da Sí, más. pero yo creo que estamos desviando un poco la cosa. Sí. Vamos a ver, aquí creo que la pregunta iba por qué ocurre todo esto, cómo actúa Aldama. Yo creo que Aldama en realidad lo que está es dentro, yo creo que yo me acojo más a la tesis de la impunidad, de creerse que de algún modo, además con este gobierno que tiene este control sobre los medios de comunicación y sobre el Poder Judicial, o lo está intentando por todos los medios, pues claro, si tú sabes que ni va a salir a la prensa y que el juez pues va a mirar para otro lado, que es lo que aparentemente y que es si así. pasa de todo te indultan. Claro, aparte de eso, ya para rematar la faena, pues yo ya creo que aquí no sé qué, el último que se dice en un refrán, ¿no? Y entonces Aldama, que era, por lo que estamos viendo, pues el perejil de todas las salsas, porque ahora está apareciendo en un montón de fotos. Y son mentiras una detrás de otra. Vamos a ver, ¿cómo que no lo conocía? Si está constantemente en esos actos. Está constantemente en esos actos. Hasta por una cuestión de memoria visual te tiene que sonar la cara de ese señor. Y entonces a él lo meten en la cárcel, pasa 40 días, creo recordar. Casi es un número bíblico. Pues ahí pasando las canutas, ahí le da tiempo a reflexionar y decir, oye, si yo tengo que caer, arrastro en mi caída a más gente. Habrá sufrido muchos sustos, muchas amenazas, muchas presiones, pero ha tirado por el callejón de en medio. Vamos a ver hasta dónde llega. Van a salir más cosas. Hay algunas que están bajo secreto ahora mismo, pero las que más nos importan, esas quizás sí se están dosificando. En la entrevista aquí el portavoz de Aldama que la causa de los hidrocarburos se va a levantar el secreto en pocos días y que ahí van a salir cosas muy interesantes. Es que la conexión del PSOE con Venezuela es tremenda. La conexión de históricos como Morodo,
Es que todo tiene un origen muy lejano. Muy lejano. Ahora vamos a eso porque es interesante. Se ha nombrado nuevo embajador en Venezuela y resulta curioso a quién se ha pedido el placet. Pausa y a ello. ¿A quién se ha pedido el placet? Yo entrevisté. Bueno, el tema del dinero venezolano. Así, datos un poco inconexos, pero en los que uno percibe una conexión. Las compras de petróleo venezolano se han disparado con este gobierno. Creo que el último mes ha sido el montante de la tercera mayor cuantía que hemos comprado a Venezuela. En Venezuela se acaba de sustituir al embajador y entonces se pone un nuevo embajador y hoy sabemos por The Objective que Álvarez pidió a Zapatero y a Moratinos el placet. ¿Puedo nombrar a este? Claro, lo cual resulta pues una medida muy curiosa porque se pide el ok a un señor Zapatero que fue el que puso a otro señor de embajador en Venezuela que era Morodo, al que acaban de condenar porque se dedicaba a cobrar comisiones ilegales del gobierno venezolano a través de PDVSA, que claro, plantean dos cosas, dos dudas que no se han aclarado. Uno, ¿a cambio de qué eran esas comisiones ilegales? Es decir, ¿qué favor le hacía Morodo o la gente a la que Morodo represente al gobierno venezolano para que el gobierno venezolano le diera eso? ¿O eran mordidas por compras del gobierno español al gobierno venezolano? Y segundo, ¿ese dinero que iba a Morodo se quedaba en Morodo o los Morodo lo repartían luego con algunos otros propios? No lo sé, es la duda que a mí me queda. Y entonces resulta que acaban de condenar al embajador que puso Zapatero en Venezuela y Álvarez le pide a Zapatero opinión para ver qué nuevo embajador nombra en Venezuela. Es que, en fin, que blanco y en botella, oiga. Sí, no, es tremendo. Yo voy a hacer una cosa que no es la más elegante, que es autocitarse uno. ¿Cómo que no es la más elegante? Autocites. Bueno, me autocito un Yo he dicho poquito. que es mi cumpleaños. Bueno, no te... el mío el 21 de enero también, pues alguien quiere mandarme algo. Vamos a ver. Yo entrevisté a Morodo hace como unos 10 años, a Raúl Morodo, porque él estuvo dentro de la estructura de la órbita del Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, que es un organismo tras el cual estaba la Fundación Ford, la CIA, es decir, es un señor que lleva en la pomada, entendiendo pomada como algo muy amplio, muchísimos años. De hecho, en un libro... Fue creado para pilotar un poco la transición, Sí, ¿no? fue creado para elaborar un caldo de cultivo ideológico favorable a esta España que, como dicen, que nos hemos dado, llena de desigualdades, llena de autonomías que son pseudoestaditos, llena de idiomas artificiosos como el andaluz este que quiere impulsar, el habla andaluza y el alma andaluza, Juanma Morena Bonilla. Y entonces, vamos, yo recogí datos de Morodo en un libro titulado Nuestro hombre en la CIA, que publiqué hace unos años. Pero es que él ya aparece en un libro anterior, muy anterior, lógicamente, del año 68, que es Protagonistas de la Transición Española. Un libro donde ya, bueno, pues se tanteaba qué líneas podían ser fértiles para la llamada transición española que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Es decir, estamos hablando de una persona que además estaba en la órbita de Tierno Galván, que lleva moviéndose en ese mundo bastante turbio, pues bastante más de medio siglo. Entonces no me extraña nada que esté metido en todos estos asuntos. Claro, lo alucinante yo creo que es la evolución o degeneración de Zapatero, convertido en una especie de agente madurista, rehabilitado por el PSOE. Es verdaderamente asombroso. Yo estoy perplejo ante... Y bueno, las manifestaciones, las declaraciones, el comportamiento, el poder que tiene Zapatero es enorme. Aquí se tuvo la idea que era Bambi, de Bambi nada, es una cosa muy diferente. Es que si tú piensas quién creó a Zapatero, quién le creó la imagen, toda la historia de la ceja, Miguel Barroso. ¿Quién era el asesor de Pedro Sánchez, el segundo en la sombra, hasta que falleció? De una forma, y siempre lo cuento, rarísima en La Habana, que nadie se explica a los 70 años, de un extraño ataque al corazón cuando era alguien que tenía el corazón perfectamente, Miguel Barroso. Yo quiero contar una anécdota que viene a cuento, que me han contado de forma directa gente que estaba muy metida. Cuando Delcy viene aquí, les advierte, esto ya lo sabemos todos, que tiene sanciones, todos lo saben. Entonces, Delcy lo que ofrecía era venta de oro y venta de petróleo, casi perdiendo dinero,
con tal de que se haga una reunión con el gobierno español y ellos puedan vender la moto hacia afuera. Nos hemos reunido con un gobierno europeo, no somos tan malos, sobre todo hacia Estados Unidos y sobre todo porque el relato en Estados Unidos ya está cambiando. Y ahora que tienen, siempre se me olvida, siempre le quiero llamar Marco Tulio Cicerón, pero este señor que ha cogido Trump, que se llama Marcos Rubio. Marco Rubio. Sí, Marco Pues Rubio. yo siempre se me queda Marco Tulio. Bueno, le quieres dar un toque clásico, ¿no? Pues como querían... Quosque tandem Catilina butere Entonces, paciencia nostra. todo esto estaba pactado, le iban a hacer una super reunión, le iban a hacer unas super fotos. Ella decía, tengo unas sanciones, y le habían dicho, no te preocupes por las sanciones, estamos arreglando esto, todo esto se va a arreglar. Y este era el negocio. Para que haya tanta gente que lo sabe, por el primero. Y segundo, tanta gente convencida de que van a cambiar unas sanciones, es que allí todo el aparato viene del... O sea, Podemos se nutría de Argentina sobre todo y del chavismo, pero el PSOE iba más al chavismo. Y son negocios puros y duros. Cuando yo he sido de las abducidas de la secta que se creía que lo de Venezuela no era para tanto. De verdad, o sea, recordemos este momento en que salía el estúpido de Rejón diciendo es que en Venezuela se comen 3 veces al día. Toda mi visión empecé a cambiar cuando yo empecé a conocer a venezolanos de mi barrio, porque están todos en mi barrio. Pero yo recuerdo hace poco que me decían, Lucía solo se relaciona con los venezolanos de Salamanca. Los venezolanos de Salamanca son los chavistas, no seas burro. Que son los que llegan con la pasta. Chavistas, además compran arte para aburrir, porque es donde se puede blanquear, con lo cual en mi barrio están los que compran arte en las galerías de arte y los que les ponen las copas en los bares. Si fuéramos conscientes de cómo uno de los países más ricos de América Latina en apenas 30 años se ha convertido actualmente en el país más violento y más pobre de América Latina, si pudiéramos verlo desde ahí y saber lo que nos estamos jugando y cómo están repitiendo exactamente los mismos sistemas. Controlar el poder judicial, controlar los medios, crear estructuras de secta, abducir a los acólitos para que se cree esta idea de todo vale y lo que dice mi amado líder va a misa, crear estructuras de amado líder, primero Chávez y luego el otro, y crear al final un país en el que se están esquilmando todos los recursos para favorecer a los que los pueden tener y fuera, pero es que en nuestro caso ni siquiera tenemos esos recursos, es decir, no puede ser una élite que se come el petróleo y los demás se mueren de hambre. Aquí lo que hay que robar es la fuerza de trabajo, con lo cual lo que estamos yendo es al modelo argentino. La mitad de la población trabaja para que otra mitad viva en la secta. Eso es lo que es. Entonces, que todos estos gobiernos de golfos apandadores realmente es como cuando antes los de ETA iban a Libia a entrenarse con Gaddafi. También iba, ¿eh? Sí, pues es lo mismo. Han ido a Venezuela a entrenarse, a aprender neolengua, a aprender cómo destrozar un Estado. O sea, punto por punto les van copiando todas las estrategias. Les falta importar babalao. Vale, pero sí, asumiendo todo lo que dices, yo añadiría y señalaría al sector verdaderamente culpable. O sea, podemos pensar que hay una élite, un grupúsculo, una secta, como quieras llamarle, de gente sin escrúpulos que solo busca su medro personal, su enriquecimiento, paletos en definitiva, porque algunas de sus aspiraciones son verdaderamente groseras. Sí. Pero claro, hay un problema de fondo. El votante español que vota y que no se lleva absolutamente nada, porque no todos los votantes del PSOE están subsidiados. Entonces, ¿qué idea tienen estos señores de nación, qué idea de futuro? Y la es porque, secta, la secta, porque les agitan de tener los espantajos, pues la ultraderecha que viene a no sé qué, a hacer no sé qué, no sé muy bien a qué deben pensar que viene, y a una especie de luchas contra un mal ahí difuso que no se acaba de definir por ningún lado, pero contra el que hay que luchar. Ese apoyo, ese sustrato, aparte de por supuesto la implantación territorial que tiene un partido como el PSOE, que tuvo, no olvidemos, en las primeras, nada más llegar Felipe González, el poder fue omnímodo y fueron capaces de perpetuarlo en gran medida. De hecho, yo ahora que he denunciado un poco el comportamiento lamentable de Juanma Moreno Bonilla, lo que ha hecho él es prácticamente solapar las estructuras ya puestas en marcha por el PSOE. Entonces yo creo que hay que, aparte de atacar por supuesto a los Zapateros, Sánchez y demás, que han hecho barbaridades, pues qué decir de
qué mayor corrupción que indultar golpistas y hacer una amnistía. No se puede llegar más lejos, eso es una cosa salvaje. Bueno, pues ¿dónde está ese votante? Pues te lo voy a explicar yo. ¿Cómo se comporta? Te lo voy a explicar yo. Las redes clientelares son mucho más grandes de lo que tú crees. Puede ser, ¿vale? Profesores te dicen siempre, pero yo no puedo votar a la derecha porque voy a perder no sé qué. Tampoco vas a perder tanto, pero se lo han creado. Cine y todo lo relacionado con cuestiones artísticas. Ahí se ha creado una red clientelar tan bestia que cualquiera que abre la boca sabe que está fuera, y lo sé por experiencia. Yo también lo sé ¿vale? por experiencia. Y tú lo con sabes. razón hacemos la mierda de cine que hacemos. Sí, ¿verdad? tú lo sabes por experiencia, pero no solo cine, teatro, artes plásticas, todo lo que era arte se lo cogieron ellos. Gran error del PP, por otra parte, porque el PP, mientras esté cogiendo la tauromaquia en lugar de subvencionar a escritores, no va a avanzar nada. Ya tienes 3 redes clientelares muy montadas. Vete a Andalucía, el puñetero PER. O sea, es que yo he estado sentada en una terraza con una señora aquí diciendo, es que me llega el PER y voy a arreglar la verja de casa. Y ella lo entendía tan normal, lo que te decía antes de difusión de la responsabilidad, que lo estaba gritando en alto y toda la terraza lo estaba escuchando. Los subsidios, hay tantísimo subsidio. Hay una red clientelar tan enorme que primero vota a esa persona y luego esa persona le hace votar a toda su familia, porque su hijo, su hermano, su tal... Mientras que muchísima gente lo que hace es no votar. Es decir, yo escucho cada vez más, es que no vamos a votar. Pues señor, yo antes creía en la abstención y de hecho los últimos veces me he abstenido. Ahora no, porque me temo, o sea, si ahora ustedes, vota usted en defensa propia. si ustedes no ven, si no conseguimos convencerles de que estás avanzando hacia Venezuela, de que somos un país que ahora mismo tiene pobreza extrema y tiene 8 millones de personas ya en la pobreza. Un país de 44 millones que tiene 8 millones en la pobreza es un país dramático. Que 1 de cada 4 niños está en riesgo de exclusión. Que te cuentan unas milongas sobre la vivienda. Lleva usted 6 años. Claro. 6 putos años. Ahora mismo han puesto unas tasas de ayuntamientos que van a ser 3.200 millones más. ¿Dónde van a ir? Las de basuras, claro. Sí. Claro, pues, que luego dicen, no, es que nos obliga Europa. Es el truco de nos obliga Europa, porque los 42 datos esos que va a dar te obliga a Europa también. O sea, es absurdo. Pero si ya, los Lucía, demás pero yo me niego a creer que todo es una red, una macro red clientelar. Tiene que haber... vamos a llamar los tontos útiles. Si un día haces la lista, si un día haces la lista de todas las redes clientelares que hay y cómo esta gente puede convencer a su familia, y luego esa macro red clientelar crea secta. Por ejemplo, esta gente cuyo padre ha recibido el perro y hermanos y no sé qué, se convierte en una secta de verdad. Y lo sé porque he estado dentro. Es que yo he escuchado cosas una vez que una actriz diciendo, yo jamás votaría a nadie de derechas. Y yo estaba descojonada porque sé que esa actriz tiene 4 pisos. No desea a nadie el mal, pero el día que te los ocupen vas a ver la risa. Bueno, ya ha ocurrido en algún caso de algún algún señor que se presentó a favor y se presentó con los colegas, chicos, ocupad pero a otro. Sí. Ocupad a los fascistas. Claro, de ocupad a los derecha, fascistas de extrema derecha, que entonces, es plutócratas. Normalmente, en todo lo que yo conozco, ha habido algún tipo de beneficio alguna vez, ha habido alguna subvención, o simplemente estar cerca. También hay gente que vota a la izquierda por convencimiento ideológico, hombre. A eso me refiero, a esos son los que yo señalo. Y de hecho, muchos millones de votos del Partido Socialista se han ido porque eran de gente ideológicamente de izquierda y que dice, pero pues ¿qué basura es esta? Que votan a la izquierda por convencimiento ideológico, se irán a Izquierda Española o se irán a cualquier partido. A Izquierda Española todavía no se está. Izquierda Española no se va a ir nadie. Pero se irán a cualquier partido que surja que lo haga bien. Pero estos que realmente están convencidos, los de izquierda, pero es que es muy, pero fíjate lo que te digo, Lucía, pero aunque se fueran esos proyectos que yo he visto nacer muchísimos y morir a todos. Claro, porque se los carga Claro, porque es que es el gran atractor, digamos, y el gran poder. Es que esos partidos difícilmente van a captar al grueso de votantes del PSOE, que insisto, no todos están tocados por la red. Es porque hay el convencimiento de estar en el lado de los buenos. Hay un componente también moral. Yo me creo que todos están tocados por la red de alguna manera, porque he visto huir tantos votantes del PSOE y cuando los he visto huir, normalmente eran mujeres que no recibían nada. Pero Lucía, los has visto huir y los has visto regresar.
No es los he decir, visto tocan a rebato, regresar. hombre, que no, tocan a rebato 2 meses antes, que viene la extrema derecha, que viene Franco, por ejemplo. Mira, Franco puede resucitar. No voy a decir nombres, pero vuelven. había una señora que de repente, eso era antes, y de repente anunció, bueno, es que voy a votarles porque si no viene la extrema derecha. Yo flipado. Casualmente su marido trabaja para ellos. ¿Sabes? Entonces yo todo lo que he visto, los que han vuelto, de alguna manera u otra, se benefician, de alguna manera u otra, indirecta, se benefician del tema. O estaban, pues otro que hace poco me dijo a mí, no, lo mismo, que yo no entendía, incluso lo puse aquí de ejemplo, luego descubrí que estaba en unos arreglos con un ayuntamiento que era del PSOE. ¿Sabes? Entonces, al final, el currito normal que está ganando 1.200 euros, que no puede pagar el alquiler y la casa, que ahora mismo, o sea, yo bajo a comprar todos los días, y yo soy vegetariana en realidad, y se supone que yo me salgo más barata. Es que vivimos 2 en casa, luz, agua, electricidad, comida. Yo estoy a verlas venir, yo. Entonces, imagínate el currito normal que trabaja por 1.200 euros en un bar de sol a sol. Pues estos ya están... es que llega la ultraderecha. Están en la extrema derecha. Me viene claro. Gente, es que todos los de mi instituto están votando a la extrema derecha y se compran, qué vergüenza, y vienen con banderitas de España. ¿Usted se ha parado a pensar por qué? ¿Usted se ha parado a pensar que a mi hija le espera, mi hija que habla varios idiomas, que está súper formada, que le espera el paro o le espera huir e irse a la tierra de su padre? Usted se para a pensar por qué sucede esto, pero no, que de verdad... Tu hija le espera, como algunos hijos que yo conozco, propios, pues que piensen ya en que tienen que irse a un piso compartido. Sí, claro. O sea, el futuro ya pasa por el compartir piso. Entonces, y no por una aventura juvenil, sino porque no hay posibilidades económicas. Que la red clientelar es mucho más amplia de la que tú crees, porque tú piensas en alguien que recibe dinero todo el mes, pero igual es alguien que es que de vez en cuando recibe algo, o es alguien que está metido en la secta, por ejemplo. Alguien que está dentro del cine, que esto lo conozco muy bien, está realmente muy abducido. No ha visto nunca otra cosa, porque ese es el efecto burbuja también. Yo siempre puedo contar esto porque estuve en un grupo de oración sectario de pequeña. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Me contó mi hermana que una amiga suya se iba a casar con un negro. Yo no había visto un negro real en la vida. ¿Qué burbujas has estado? Es que sorprendente. Por eso te digo que soy más mayor que tú. Entonces estaba en una burbuja muy burbuja. Y yo, como lo único que veía era el Domun, vamos a dar a los negritos del Domun, pensé, debe ser muy pobre. Y era un heredero del Congo, no te quiero ni contar. Yo no había visto nada más. Cuando no ves nada más, estás muy, muy, muy manipulado. Pues cuando gente se mueve en círculos endogámicos muy pequeños con un sistema de secta, de verdad que no ven otra cosa. Y que además le han mentido la moto de, es que cuando llegue la extrema derecha esto va a ser Sodoma y Gomorra. Lucía, se te olvida, yo creo que un componente que no dudo de lo que dices, pero yo creo que completar esta especie de esquema, yo creo que el factor generacional también influye. Es decir, hay mucha gente que vivió los años dorados del socialismo que cree que es ese un mundo del cual no han escapado, y no necesariamente tienen que tener paguitas o conexiones con no te es digo mi opinión. Paguitas, no hace falta que sea paguita, no hace falta que recibas una paguita al mes, igual recibes un PER al año, igual estás trabajando en educación o sanidad y te han convencido, porque no es verdad, de que si cambian tú no vas a recibir tu paga, cuando es mentira esto, pero bueno, igual estás trabajando en entornos en los que la única forma de acceder a una subvención o determinadas cosas es no hablar. Igual estás trabajando, o sea, no hay paguitas directas, a veces hay mucho, son círculos de poder. Tú has leído a Bourdieu, ¿no? Pues estos círculos concéntricos, pues hay gente que está en el último círculo, pero ahí está. Es decir, el círculo más cercano es el que recibe el pastón. Tipo ¿coincidirá usted conmigo en que si el PSOE tenía 11 millones de votos hace no tanto, y ahora está en los 7, pues hombre, quiere decir que un porcentaje significativo de votantes del PSOE se ha alargado, y el PSOE está ahora mismo en las encuestas el PSOE y sus socios en caída libre. El PSOE se mantiene un poco sin bajar demasiado, pero porque absorbe todo lo que había a su izquierda de Sumar y de Podemos. Entonces, lo que es todo ese mundillo ideológico está en este momento de capa caída. ¿Tú te crees que no hay 6 millones? ¿Tú te crees un momento que no hay 6 millones de personas
que reciben de alguna manera dinero del... Que sí, pero hablamos pues de 6. Esos 6 millones es la red clientelar. Bueno, pero eso es un suelo bastante pequeñito y que además las redes clientelares tienen una cosa muy particular, y es que todos los seres humanos pensamos que lo que recibimos es siempre menos de lo que merecemos, con lo cual los regalos que se nos dan no decimos, jolín, qué bueno es este tío que me ha dado este pero, este no sé qué. Eso solo al principio, esa es la reacción inicial, oye, muchas gracias y tal, pero después uno dice, qué narices, esto es mi derecho, y encima, fíjate, el canalla se está forrando con las mordidas y a mí me da un per de... Ya, pero si te dicen, si vienen los otros te quedas sin per, cuidado, ¿eh? Claro, o si te dicen, si vienen los otros te quedas sin subvención, pero cuidado. Ese tipo de argumento, ¿sabes?, deja de funcionar en el momento en que tú ves, anda, pero si los otros han llegado al poder en no sé qué otra autonomía, claro, y no ha pasado nada. Que es el caso de andaluz. Exacto. Entonces, al final, pues quien recibió una serie de prebendas de esas redes clientelares, pues cambia el gobierno y pasa a ser el más entusiasta del nuevo gobierno. O sea, no la gente, el agradecimiento de la gente precisamente por eso limitado. Está diciendo este señor lo del habla andaluza, que por cierto, señor Moreno Bonilla, la RAE, Real Academia Española, dice que el andaluz es una variante dialectal, de nada. Dicho lo cual, ¿por qué te crees que está haciendo esto del habla andaluza, el alma andaluza y todo esto? Porque tiene que crear su nueva red. No, y porque además ahí voy un poco en contra de tu tesis monotemática de las redes, porque él sabe que hay un sustrato ideológico que hay que atender. Que hay que atender. Eso es cierto. Yo creo que ahí podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Ahí, Entente cordial. Obviamente, es que la red... O sea, quiero decir que la hegemonía ideológica está ahí. Sí. Y entonces Moreno Bonilla, yo digo porque he estado 3 años en Andalucía y he visto cómo ha arropado a los sindicatos de clase, les llaman, que es una cosa verdaderamente sorprendente a estas alturas del partido, ¿no? Cómo ha abrazado, bueno, ayer era el Día de la Bandera Andaluza, es una creación del propio Partido Popular. Ahora es el habla andaluza, es decir, que al fin y al cabo el alma andaluza, que eso suena pues a los textos más carcas del catalanismo y del vasquismo más de sacristía mal ventilada, ¿no? Por favor, Sí, mal ventilada. Dejadme decir el truquito de que estaban cantando la Internacional, la gente que pacta con el nacionalismo más rancio, y la Internacional porque se llama Internacional. Bueno, sí que perdón. Sí, los parios de la tierra, la América Legión. Pero que se llama Internacional porque Marx lo primero que iba contra el nacionalismo a muerte. Entonces esto ya, cuando le explican pero eso, la Internacional... Yo creo que eso es un acto fetichista de los muchos que hay, que también justifican, yo creo, la adhesión Pero vamos a ver, toda secta, un grupo sectario, que ahora no se puede llamar secta, se tiene que llamar grupo de alta demanda, grupo coercitivo, sí. Vale, pues todo grupo coercitivo, grupo de alta demanda, lo que hace es crear un sustrato ideológico primero, pero la razón final exclusivamente es el dinero y la pervivencia del líder, y ya está. Vale, es cierto que al último mono le tienes que captar de alguna manera mediante el rollo ideológico y la convicción, pero al último mono también le tienes que dar dinero, ¿eh? Al último mono algo le tienes que dar, si no ahí no se queda. Es decir, nadie se queda exclusivamente por ideología si está muriéndose de hambre. Si tú mañana a determinada gente le quitas el PER, tú sabes, vamos a dejarlo del PER porque habrá gente que reciba el PER que realmente lo necesita, entonces no quiero usarlo por ahí. Pero si mañana les quita el PSOE las subvenciones al cine español, no se iban a quedar todos qué bonito es el PSOE, y eso ya te lo digo yo. Entonces, no es tan fácil si no compras voluntades. Y esto es lo que pasó, es que tenemos que mirarnos mucho en el espejo del kirchnerismo, que hicieron red clientelar, hasta que era tan grande que no fue posible sostenerla más. Por cierto, el cine español, que debería llamarse, en coherencia con sus manifestaciones externas, cine plurinacional, porque claro, quiero decir que son gente que, vamos, la idea de España les repugna, ¿no? Y mira que tenemos gente en el cine buena en España y se las han arreglado para silenciar a todo aquel que no fuera progre, y al final han transformado una industria del cine en una basura. Había series de televisión españolas que eran la monda, o sea, pero de una calidad, una factura, la dirección, la interpretación, todo, las exportábamos a todas partes. Ahora se hacen unas bazofias. Bueno, se salva algo, yo creo que... Yo recomiendo ver La Infiltrada, creo que es una película que está bastante bien, de La Infiltrada en ETA, y desde luego no salen los etarras como una especie de grandes luminarias del pensamiento, sino como una gentuza. A ver, ¿no? Cualquier
industria es decir, cualquier industria cultural que se subvencione se hunde. Es así, porque al final todo se convierte en yo pago a aquel que me baile el agua, es que es normal. Entonces yo durante mucho tiempo estaba del otro lado porque yo estaba también imbuida del... Estabas corrompida. Ya, pero te pongo un ejemplo clarísimo, como yo no estaba dentro de la red clientelar, yo me pude salir en 10 minutos, ¿entiendes? Cuando tú no estás dentro de la red y no recibes dinero, no lo ves igual que los otros. Por supuesto que hay un adoctrinamiento brutal. Ahora mismo el adoctrinamiento en los colegios es uno de los mayores peligros que yo veo, porque el nivel de la escuela está bajando hasta niveles abisales, es decir, vamos siempre a datos, el país que tiene el peor resultado en el informe PISA, pero el peor, porque antes mirábamos por encima del hombro a Polonia, a Grecia, a Portugal, esa gente a las que nos íbamos de vacaciones porque eran unos ineptos y unos incultos, pues están muy por encima de nosotros. ¿Y en qué están ahora? En cargarse la Navidad en los colegios, en que no haya Navidad en los colegios. Por cierto, voy a autopromocionarme, tengo un canal de YouTube, Lucía Echevarría 3514, que he hecho un vídeo sobre la Navidad en los colegios. Pero cuando tú estás metiendo adoctrinamiento en la universidad a muerte. O sea, me decía alguien que me podía presentar a una plaza en la Complutense. Digo, yo ni loca, yo voy a la Complutense, sobre todo a políticas o a psicología, y no duro 2 minutos. ¿Cómo puedes permitir que en una facultad de políticas y en otras pongan terfas vamos a por ti, así de grande, y no llegue un rector y quite eso? ¿Sabes? Hay unos adoctrinamientos ahora mismo en políticas, psicología, derecho, todo lo que sea susceptible de, porque, hombre, en ingeniería de minas no lo meten. No, más complicado. Más complicado, pero yo soy arquitecto y ahora me he encontrado años después, claro, que hay una perspectiva de género para la arquitectura, porque yo debí no ir a clase ese día, ¿no? Por otro lado, para completar un poco el retrato apocalíptico que tú haces, que es además que es realista, yo estuve antes de ayer en Barcelona presentando las actas de un acto que hicimos sobre el tema lingüístico en los así llamados países catalanes, ¿no? Bueno, allí el problema el problema PISA es superior por lo que conlleva la inmersión lingüística obligatoria y los desajustes de comprensión lectora tremendos, el absentismo escolar, es decir, estamos ante un futuro muy apocalíptico. La verdad que nos estamos poniendo muy apocalíptico esta mañana, pero es que es realista el cuadro que estamos trazando. Es que a ver lo que pasa en Cataluña. Vamos a ver lo que pasa, porque vamos a pausa publicitaria y además ya se incorpora nuestro invitado de hoy a la mesa de tertulia. 9:31 minutos, 8:31 en las Islas Canarias, y es el momento de retomar nuestra tertulia, pero ya con el invitado de hoy, don Carlos Hernández Quero. Es diputado de Vox y además especializado en los temas de vivienda. Y ya saben ustedes que Pedro Sánchez, que creo que ha dejado sin construir algo así como 800.000 viviendas en los últimos 6 años, ha vuelto a prometer que va a hacer muchas viviendas, o que va a promocionar muchas viviendas. Y bueno, pues queríamos hablar con don Carlos Quero de cómo está la situación de la vivienda en Madrid, qué opina en España, qué opina de estas nuevas promesas de Sánchez, qué opina de las anteriores y qué se puede hacer. ¿Hay un problema de vivienda? ¿No hay un problema de vivienda? ¿Cuáles son las soluciones que se podrían dar a ese problema de vivienda? Empiece por donde usted quiera, si quiere. Pues empiezo agradeciendo la invitación a venir al programa, es un gusto estar aquí y empiezo con el anuncio reciente de Pedro Sánchez, el enésimo anuncio relativo a una promesa, esta vez es una empresa pública de vivienda. Antes hemos tenido, pues efectivamente, alrededor de las 800.000 viviendas, ¿no? Porque prometió 184.000 en campaña. Su antecesor Zapatero prometió 600.000 de alquiler social en las elecciones de 2008, así que bueno, pues sumando, digamos que nos deben 784.000 viviendas públicas. Es cierto que hay quien puede deducir que la competencia de vivienda está recaída en los ayuntamientos y las autonomías, pero es que precisamente los ayuntamientos y las autonomías ha gobernado, al menos en media España, durante, no sé, 2/3 o 3/4 partes del tiempo, también el Partido Socialista. Por tanto, tampoco puede eludir la responsabilidad desde el punto de vista del laberinto competencial. Y lo cierto es que en España se sufre una auténtica emergencia habitacional y hemos pasado de ser un país de familias propietarias, así que el 85, casi el 90% de los españoles vivían en una casa de la cual eran dueños, a un país en el que las tasas de propietarios están bajando de forma dramática y lo que se está extendiendo es ya no solamente
la figura del alquiler, una figura que nunca termina de pagarse, que nunca termina de ser tuya, sino otras figuras degradantes, incompatibles con cualquier proyecto de vida, con tener hijos, con la privacidad, con la intimidad, como son los pisos compartidos, por mucho que ahora los llamen. En la prensa progre le llaman co-living. Sí. Claro, pero aunque la precariedad se vista de seda, precariedad se queda, y entonces podemos darle nombres muy bonitos, muy lustrosos, pero tiene muy poco de lustroso tener que compartir piso con desconocidos, con todo lo que ello conlleva, que es compartir el baño, compartir los turnos, compartir la cocina, compartir el salón, no tener ningún espacio para estar con tu pareja, para tener tu intimidad. Y la figura ha existido siempre. Cuando uno acababa la carrera, cuando uno se independizaba, se iba de casa de sus padres y era muy joven, quería irse con los amigotes y tenía un piso, un piso compartido con los amigos, que era una etapa intermedia hasta que conseguía emanciparse con la pareja y ya tener su proyecto vital. Ahora mismo la edad media de las personas que viven en un piso compartido es 34 años. Para que la edad media sea 34 años, contando que hay muchos de 20 que viven en un piso compartido, ¿cuánta gente por encima de 40 ha visto bloqueado su proyecto vital? ¿Cuánta gente? Creo entender que usted no se fía de que vaya a construir ni una sola vivienda social, Sánchez. Creo que compartimos esa desconfianza. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué soluciones hay? Bueno, efectivamente no me lo creo y es triste, pero si hablamos exclusivamente de vivienda social, podemos ver que la dinámica actual no es aquello a lo que hemos estado acostumbrados en este país. En España, desde mediados del siglo XX, desde los años 60, ha habido una apuesta muy fuerte por la vivienda de protección oficial, es decir, por fórmulas de colaboración entre el Estado o las diversas administraciones y el sector, para conseguir aumentar el número de propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aumentar el número de personas que se ven beneficiadas de todos los atributos que tiene la propiedad, es decir, la estabilidad, la seguridad residencial, el poder disfrutar de, bueno, pues el poder dar a tus hijos la seguridad de que no van a tener que estar dando tumbos de un lugar a otro, cambiando de colegio, cambiando de amigos. Ahora que se habla tanto de salud mental, pues a lo mejor uno de los pilares de la salud mental es la salud material también, y saber que tienes un techo y 4 paredes aseguradas, y que con eso puedes lanzarte a aventuras empresariales, aventuras laborales, pero que tienes cubierto lo básico. Y esta fórmula, desde mediados del siglo XX hasta los años 2000, permitió a unos 27, 28 millones de personas, se construyeron 6,5 viviendas que acabaron en manos propietarias de gente que si no la habría tenido, pues a unos 27, 28 millones de personas ser dueñas de su casa y por tanto ser dueñas también de su destino, y estar de alguna forma, pues ser impermeables tanto a los vaivenes de la economía como a las arbitrariedades de poderes que quieren meter las manos donde nadie les llama, y tener su casa en propiedad, y esto ha desaparecido. ¿Es necesario promover vivienda social para resolver el problema? ¿No podríamos dejar operar al mercado y que sea la libre iniciativa privada individual la que proporcione las casas necesarias? A ver. Hay muchas fórmulas. Por cerrar, que en verdad he empezado una argumentación muy rara antes y no la he cerrado del todo, decíamos que en muchos tiempos se estuvo defendiendo esta política de vivienda de protección oficial. Por ejemplo, entre los 60 y final de los 70 se hicieron 4 millones de viviendas, pero es que entre pero eso era franquista. Pero entre final de los 70 y los 90 se hacían más de 100.000 viviendas de protección oficial al año. A mitad de los 80, con Felipe González, hubo un momento en el que se mide y el 60% de lo que se está construyendo es protección oficial, no es mercado libre, en los años 80. En los años 90 eso va descendiendo y en la actualidad se hacen menos de 10.000 al año. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras eso pasaba, los impuestos que pagamos han subido un montón y la población española, la población residente en España también ha subido un montón. Por tanto, las necesidades habitacionales han subido un montón. El dinero que cada persona pone de su bolsillo para sufragar gastos comunes ha subido y no está mejorando. Igual que lo vemos en la salud, igual que lo vemos en la educación, igual que lo vemos en los transportes, tampoco está mejorando las prestaciones, ni siquiera la inversión en vivienda. España tiene una de las cifras más bajas de inversión en vivienda por habitante de toda Europa y de las más bajas de vivienda social. Es un 2,5 del parque de vivienda en España, mientras que en la media de la Unión Europea es un 9,5. 9,5. Sí. ¿Quiere esto decir que la solución es exclusivamente la vivienda social? No. La solución en un tema tan complejo es, desde luego, tocar muchos palos, y uno de los cuales es la vivienda social, pero yo creo que hay otros anteriores. A ver. En primer lugar, hay una serie de pantallas que yo creo que son previas al asunto de la vivienda, que requerirían atención
porque la vivienda no es algo que esté desconectado del resto de asuntos de nuestra vida, sino que está plenamente conectado al trabajo, plenamente conectado a la distribución territorial que tenemos en España. En este país hemos pasado de ser un país en el que había oportunidades en muchos polos de desarrollo industrial, en el campo, en muchas capitales de comarca, en ciudades pequeñas, en ciudades medias, y hemos obligado a toda la gente de esos lugares, porque hemos desindustrializado esos lugares, porque hemos acabado con las oportunidades laborales allí, porque hemos estigmatizado la vida de campo, les hemos obligado a moverse a la gran ciudad. Entonces ya estamos ahí presionando la demanda. Por otra parte, hemos abierto las puertas a medio mundo y nos hemos creído pues que si estamos hablando aquí en Madrid, en Moratalaz cabe todo el Caribe y en Hospitalet cabe todo el Magreb, y a lo mejor eso está presionando también la demanda si no se está construyendo. Pero por otra parte, es que además tenemos un mercado laboral muy precario, con las cifras que continuamente estamos conociendo de que España es el país de la Unión Europea con mayores tasas de desempleo juvenil. ¿Cómo van a tener una casa estable nuestros jóvenes? 7% a punto, porque eso es. Hay que decir que es un 27%, que es una barbaridad, que a la gente no le suena, pero una barbaridad, una barbaridad. Entonces ahí ya tenemos tres dimensiones que no son propiamente residenciales, no son propiamente de vivienda, pero que desde luego están ayudando de forma dramática a tensionar el mercado de la vivienda. Pero además de esto, tenemos otras cuestiones que ya sí que son puramente relacionadas con la vivienda. En España se habla de que hay que construir. ¿Por qué se dice esto? Porque lo que sabemos es que el principal problema que tenemos ahora mismo es que hay un desajuste entre la oferta y la demanda, entre la gente que busca una casa, ya sea en propiedad o en alquiler, y las casas disponibles. Para esto hay que aumentar la oferta. Una de las vías es rehabilitar, que es algo que parece que nadie tiene en la cabeza. Otra de las vías es construir, y para construir yo creo que hace falta tener varias cuestiones claras. Hace falta, por una parte, tener suelo disponible, que ahora mismo mucho de ese suelo está secuestrado por administraciones locales que hacen negocios muy beneficiosos con la retención del suelo y con, de pronto, las recalificaciones, y es una de las vías principales de financiación de los ayuntamientos. Luego hay un proceso larguísimo, laberíntico, muy disuasorio, de trabas, de trámites, de licencias, que acaba paralizando durante un montón de tiempo los proyectos urbanísticos, de forma que nadie quiere meterse. Me contaba ayer don Julio Ariza que el tiempo medio desde que alguien dice, bueno, voy a construir en este solar, hasta que tiene todas las licencias, son 10 años. Mete Aldama por medio, porque Aldama tiene una lista de constructoras y obviamente si quieres construir a alguien le tienes que pagar, vamos a dejarlo ahí. Y luego hay un problema con la financiación también. Después de la crisis financiera, boom del ladrillo, las reglas que se imponen a los bancos es de ser muy pacatos y muy timoratos con la financiación. Había que corregir errores que habían llevado al sobreendeudamiento de las familias, pero ahora mismo es muy difícil acceder a una financiación, y lo que se exige a las familias para poder comprar una casa es ese 20% que no te cubre el banco, más casi un 10% más, que son todos los impuestos que vienen asociados a la compra de vivienda. En caso de que sea obra nueva, es el IVA, pero en caso de que no lo sea, tienes ITP y AJD, que según las comunidades autónomas, para un piso de 300.000 euros, oscila entre 20.000 y 35.000 euros más que hay que sumar. Es decir, una familia tiene que tener de verdad un buen capital ahorrado para poder comprar una casa. ¿Estamos obsesionados con lo de comprar la casa? Bueno, es que yo creo que como conocemos todas las virtudes asociadas a la propiedad y que la edad de oro de la propiedad fue también la edad de oro del arraigo, de los barrios, de la natalidad, de las familias que vivían cerca, y como creemos que esto es un modelo saludable, deseable, que hay que proponer como bueno a las personas, pues creemos que hay que fomentar esa propiedad, y para ello no solamente hay que construir y no solamente hay que mejorar las condiciones de crédito, sino también hay que mejorar la fiscalidad para que los españoles puedan ser dueños de sus casas. Esto es todo, estamos hablando de mercado libre. Luego hay otras cuestiones que pueden ayudar también a los españoles, una de las cuales tiene que ver con priorizar al potencial comprador local sobre compradores extranjeros no residentes, que es una figura que se está extendiendo al mismo tiempo que decrece de forma dramática la cifra de propietarios nacionales. Claro, las casas que antes tenían un dueño de una familia española y que ahora esos españoles están en el alquiler, o están en el coliving, o están en un container, o están en lo que sea, esas casas no desaparecen, no se han evaporado, esas casas las están comprando las personas. Tenemos datos del informe del Banco de España de hace mes y medio que dice que, por ejemplo, en Málaga, que es la provincia por la cual yo soy diputado, el 28% de las operaciones de compraventa del año pasado las hicieron extranjeros no residentes, en Alicante un 35%. Entonces, no solamente vemos que no pueden comprar los nuestros, sino que están comprando otros. Entonces hay que priorizar también al nacional, y si con todo esto
aún no basta. Por supuesto hay que hacer una apuesta por vivienda de protección oficial y por vivienda social para poder cubrir y poder llegar a todas aquellas personas que con el funcionamiento del mercado no se ha llegado. Y esto, estamos hablando solamente de propiedad. Luego, si hablamos de alquiler, hay que devolver seguridad jurídica. Aquí hemos tenido una serie de leyes, la última de las cuales es la ley de vivienda, pero hemos tenido otras anteriores que han venido de alguna forma legitimando los impagos, hablando de control de precios, y han acabado ahuyentando al pequeño casero, que es el casero mayoritario en España. Entre el 90 y el 95% de los caseros en España son pequeños caseros que buscan la rentabilidad que ellos necesitan para complementar, eso es, para complementar los gastos habituales que tienen, y que sin embargo han visto que esa seguridad que ellos necesitan ha desaparecido. ¿Por qué? Porque se les ha dicho que si tienen una situación de impago no van a poder expulsar, sino que van a verse de nuevo en unos laberintos burocráticos interminables a quien está impagando. Que si tienen un ocupa va a suceder lo mismo. Que no van a poder actualizar la renta al IPC. Entonces todo esto ha llevado a que esos propietarios que necesitan esa renta a final del mes digan, pues vamos a buscarnos el camino por otro lado. ¿Cómo? Pues como ya sucedió en otros lugares cuando ha habido controles de precios. Mercado negro, alquiler turístico, alquiler vacacional, alquiler de temporada, alquiler por habitaciones, sacar el piso del mercado de alquiler y ponerlo en el de compraventa, y al final lo que ha habido es un desplome de la oferta de alquiler. Entonces, si primero habíamos echado a la gente del mercado de compraventa y cuando luego les hemos mandado al alquiler no hemos construido encima, se ha ido la oferta por leyes como esta, pues el resultado es que ya ni siquiera muchos españoles pueden soñar con un alquiler. Esta mañana, antes de venir aquí, he visto una noticia en Cataluña de colas de manzanas enteras para ir a ver un piso que estaba por debajo de 1.000 euros. Eso es lo que hemos conseguido. Es lo que hemos conseguido. Castings para poder ver un piso. Por supuesto, ¿quién se llevará el piso? El perfil más solvente. 2 funcionarios, sueldos altos. Sin hijos. No se lo va a llevar nadie que tenga hijos a cargo, nadie que tenga una pensión baja, nadie que sea desempleado, nadie que tenga un sueldo muy precario, nadie que lleve muy poco tiempo en el mercado laboral. Es decir, una medida que aparentemente iba destinada a defender a los vulnerables se ha convertido en la tumba de los vulnerables en lo relativo a la vivienda. Pero esto, si mira, vamos a poner un ejemplo. Una película que era Mujer Blanca Soltera Busca. ¿Por qué esto sucede? Porque en Estados Unidos, en la época de Giuliani, hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final todo Nueva York solo podía alquilar a aquella persona que no tuviera hijos, que tuviera un sueldo muy alto y demás. Y una vez lo conseguía, jamás cedía. Entonces realquilaba de forma oculta. Y entonces en esa película realquilan a una chica y esta chica se acaba cargando a la casera. Bueno, pues este es el ejemplo total. Ya ha hecho el spoiler completo de la película. Sí. No, bueno, no lo he tanto. Pero hay otro libro que se llama Esclavos de Nueva York. Y yo siempre intento explicarle, leer el libro Esclavos de Nueva York, que va de lo mismo, de gente que al final, si quiere vivir en Nueva York, depende de su pareja a saco, porque si no se va a morir en la calle. Y han conseguido esto. Es que han conseguido esto porque nadie va a alquilar a alguien que tenga hijos, porque sabe que como ese le deje de pagar, nadie va a alquilar prácticamente a nadie. Y luego, cuando criminalizan al rentista, el rentista es malo por definición. El rentista, ahora tenemos la población más envejecida de Europa. Y muchas veces tu mamá se va a una residencia y como hay muy pocas residencias, si quieres pagar la residencia tienes que alquilar el piso de mamá. O si quieres pagarle a quien esté cuidando de tu abuelo, porque tu abuelo está enfermo y no te atreves a mandarle en una residencia, pues entonces tu abuelo va a tu casa, pero tú alquilas el piso de tu abuelo para pagar a esa persona. Criminalizando a todas estas personas que muchas veces alquilan por otra cosa. Ya por último, que hablo demasiado. Cuando Milei quitó todas... En Buenos Aires era imposible encontrar un piso, pero todos eran de españoles, porque los españoles llegaban allí y encontraban un piso por 2 duros. Y entonces de repente era un negociazo tener un piso en Buenos Aires. En cuanto llegó Milei y quitó todas las leyes kirchneristas que aquí se han copiado así, se han cogido y copia y pega y las hemos llevado. Ya está, de nuevo el alquiler en Buenos Aires es fácil. Esta es la demostración más clara. Doña Carmen Carbonell nos trae la opinión de los oyentes en cuanto a la tableta de chocolate de Matías López y en cuanto a la respuesta a la pregunta que hacíamos. Voy a empezar, mire, por lado de la pregunta, porque además me parece un tema sobre todo muy interesante. La pregunta era ¿qué cree usted que se refería Víctor de Aldama cuando decía que alquiló un piso en la calle Atocha para que el ministro Ángel Víctor Torres celebrara encuentros de diversa naturaleza? ¿A qué se refería con esos encuentros de diversa naturaleza? Hay 4 opciones. La primera era fiestuki y mambo. La segunda eran reuniones de negocios, la tercera eran retiros de oración y la cuarta era un bingo ilegal.
Bueno, a ver, opinen Retiros los de tertulianos. oración, sin duda. No son actividades excluyentes. Son compatibles. aquí O sea, hay que- la aquí hay que Fiestuki elegir, tiene hay un que bingo, elegir. luego te arrepientes y al final haces un retiro, ¿no? Bueno, yo creo que Fiestuki, pero bueno. Fiestuki, Mambo. A lo mejor luego hay un momento Hombre, de yo creo transición. Fiestuki y Mango, pero la respuesta que sería la más divertida sería los retiros de oración, obviamente. No, lo mejor es Don el Carlos, bingo. ¿usted qué cree? Nah. Yo creo que, como siempre con el PSOE, nunca es ninguna de las 4 y nos sorprenderá la semana que viene. Puede ser. A mí me hubiera encantado ¿Qué manera escuchar... tan hábil de no seleccionar una? ¿Se imaginan ustedes a Ángel Víctor Torres diciendo 33, la edad de Cristo? Lo decíamos esta mañana. La niña bonita. El 22. 11, las banderillas. Eso me hubiera encantado. La niña bonita era el 22 o el No, 18. oye. Al 15, Hay al 15. bingos eróticos, no sé si lo sabes. Bueno, Entonces, esto hubiera sido- claro, Bueno. Puedes meter, que hay bingos eróticos, entonces puedes meter el bingo con la Fiestuki y ¿Pero qué Mambo. cosas sabe usted, doña Lucía? Yo eso no Hombre, tenía- yo creo no que tenía esto lo... noticia. Bueno, Eso es una burbuja en la que estuvo A un ver, tiempo pasado. ¿qué dicen los oyentes en Pues, la respuesta a la pregunta? Desgraciadamente, en esta encuesta nadie ha cantado bingo, es la opción menos votada con un 5% de los Oh. apoyos. La no, que no gana... era un bingo ilegal. Qué pena, ¿eh? A mí me Gana hubiera Fiestuki encantado y este Mambo, momento. ¿Retiro espiritual? ¿Cuánta gente cree? Tampoco. 19% de los votos. La 19, segunda opción bueno. más votada, ¿eh? En las reuniones de negocios, el after work, que era lo más evidente, entre comillas, un 9%, y un 67% de los encuestados cree que Fiestuki y Mambo. Don Luis, qué pena que nadie haya cantado bingo, que no hubiera alguien repartiendo cartones. En fin, eso la creo verdad es que que la me da un poco Fiestuki de y pena. Mango puede Bueno. incluir bingo, ¿eh? ¿Alguna opinión que hayan Sí, dejado? hay comentarios, por ejemplo, está en Twitter de Luis Bach que dice: jugaban al parchís, me como una y me pagas 20. Monicaco dice que diversa naturaleza engloba desde un encuentro con la familia hasta una reunión con la familia, que es lo importante, ¿no? Esa parte mafiosa de la Rosa Nostra. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad, Elena Jenner dice que en otros tiempos estos pisos tenían otro nombre. Y don Luis, tengo que decirle que es que hay mucha gente que va por ahí, ¿no? Haciendo alusión a Picaero. según qué actividades, ¿no? Más propias de un lupanar, ¿no? Por llamarlo de alguna manera así como un poco clásica. Y en el chat de YouTube de Radio Una Libertad... casa del enocinio, que Me queda así encanta. como más Se elegante. llamaban en su época bomboneras. Esa expresión bomboneras. maravillosa. Bomboneras porque Bueno, tenían en dentro Barcelona lo bombones. llamaban meblés, ¿no? Ah, Se aprende bastante en este programa. Y en el chat de YouTube, doña Lucía Echevarría, muchas felicitaciones para usted. Saben ustedes que en ese momento nosotros siempre regalamos una tableta de chocolates Matías López al mejor contertulio de esta mesa. Tanto Carlos Hernández Quero como Iván Vélez han sido muy loados en sus argumentaciones, pero es que hay alguien que cumple años hoy. Entonces, pues, claro. no, los cumple dentro de 2 días, pero dame la tableta. Bueno, Ha ejercido un chantaje yo 28, emocional. yo Yo- 28. Ha sido un chantaje emocional. Y segundo, todo el mundo aquí sabe que soy celíaca y que este es el único chocolate que me puedo permitir y lo amo, y lo amo. O sea, de verdad, como consumidora de este chocolate, yo lo recomiendo a muerte, no solo está rico, Ese sino- chocolate, ¿no? Este, porque es muy difícil y además, sobre todo gente que tiene hijos celíacos, encontrarte uno que te garantiza que solo está la baya de cacao es muy raro. Entonces, y ese es exacto, 100% cacao puro de Venezuela, como Por dice favor, Lucía, sí. Habas 100% de cacao, no tienen ni leche ni gluten. diles que me ni manden algo azúcar. por mi cumpleaños. Eso es www.chocolatesmatiaslopez.es y voy a hablar con los herederos de No, lo Matías López explico. que En cumplen Navidad, 200 si quieres años. hacer, por ejemplo, postres de chocolate para celíacos, yo he estado buscando un montón de tabletas y la única que te garantiza que no te va a dar un pasmo a alguien es esta, ¿eh? Si quieres hacer un postre o algo así. Pues para doña Lucía Echevarría estos chocolates. Bueno, don Carlos, pues muchísimas gracias por habernos explicado. Yo sinceramente le estaba escuchando un poco absorto porque ha hecho usted un repaso del panorama, de los problemas existentes y de las soluciones posibles que me parece, para empezar, muy realista y muy exhaustivo. Vamos, que se ve que se han currado ustedes el tema. Bueno, lo intentamos porque creo que es un tema que preocupa, o sea, a juzgar por lo que dicen los españoles en el CIS, por las manifestaciones, por las conversaciones de amigos, de familias, preocupa y mucho a los españoles. Y por cerrar con un chascarrillo, Matías López era una empresa que yo en mi propia tesis doctoral pude estudiar de refilón, que tuvo su fábrica primero en la calle Palma, en el centro de Madrid, y después salió al Escorial. Y el empresario y los herederos de Matías López no solamente crearon allí su fábrica en el Escorial, sino que también crearon viviendas y colegio para los hijos de los empleados. Es decir, Matías López construyó más viviendas que Pedro Sánchez. Acabar con eso. Toma ya. Qué bueno. Gracias, doña Lucía. Doña Lucía, cumple usted dentro de 2 años. Permítame que De 2 días, decirle- 2 días. de 2 días. Cumpleaños dentro de 2 días. Permítame decirle varias cosas. Primero,
está usted estupenda. Gracias. Segundo, es usted una mujer enormemente inteligente, de las más inteligentes que conozco. Oye, eso es mucho más bonito. Tercero, la inteligencia es atractiva en sí misma, así que Me voy tan olvídese contenta. usted de la lozanía juvenil, esa la perdemos porque sí. Ahora, en fin, hay que encontrar Oye, el te lo atractivo en agradezco otras tanto, cosas. de verdad. Pero esto en inglés se llama fishing for compliments. O sea, no vale que te den el cumplido cuando tú antes te has quejado. Y don Iván Vélez, usted no se vaya porque nos tiene que hablar de un acto que va a haber la semana que viene, presentación de su libro aquí en esta ¿En casa. dónde, por cierto? Aquí. Aquí, en Ayer, esta pues, casa. luego me mandas un mensaje. Bueno, gracias doña Carmen Carbonell por traernos la opinión de los oyentes y gracias los oyentes por participar. Terminamos la tertulia, como siempre, pues con don Paco Linares y recordamos a doña Lucía, aunque vaya a cumplir años, que hasta que no demos paso a Paco Linares no se puede levantar de la silla porque interrumpe el tiro de cámara. No, ya quédese donde está, ya quédese donde está. Bueno, buenos días, don Paco Linares, que hoy don Paco Linares nos quiere hablar del control. Buenos días. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Muchos amigos y familiares corrieron y corren por esos paraísos socialistas y comunistas donde lo progre es dejarte pisar por la bota del totalitarismo bestial. Muchos amigos y familiares que visitaron esos países volvieron desencantados por la falta de intimidad, de libertad y de prosperidad que tenían. Tras el telón de acero, los marlascas de turno eran más o menos como el que tenemos aquí. ¿Control al gobierno? Ninguno. Ninguno. Control a los ciudadanos? Exhaustivo. Ellos controlan la justicia y a su vez poco a poco van controlando a las fuerzas del orden y a los militares. La carrera de militar, por propios medios, solo llega hasta coronel. Los generales son elegidos según sus tendencias políticas y mandan en los coroneles. Es más fácil acceder a un hotel si llegas ilegalmente en una patera que si quieres pasar un fin de semana en un hotel en tu propio país con tu familia. Ya no basta con el DNI, ahora te tienes que desnudar civilmente. En breve nos pedirán hasta el pasaporte para ir de una comunidad autónoma a otra y además deberás explicar el porqué. Esto no es España, una grande y libre. Estamos llegando a una España plurinacional, chica y llena de esclavos, si esto no cambia. Ya a los hoteles le obligan a que pidan nuestros datos. Dicen encima los cerdos de la granja de Orwell, los que dejaron libres a Etarra y a los violadores, que es por nuestra seguridad, la nuestra o la de ellos. Estamos cada día apretando más un boquete en un cinturón. ¿Control? Yo diría que más bien opresión. Mañana más y mejor. Punto final.